Paz de Dios, hermanos. Bendiciones. ¿Pueden escuchar? ¿Es audible? ¿Sí? Amén. Vamos a orar así sentados nomás, ustedes, yo de pie. Señor Dios Todopoderoso, te agradecemos en este día. Estamos reunidos en tu nombre. Bendice a tu pueblo, a tu iglesia, Señor. Bendito Dios, danos palabra que nos edifique, nos exhorte, nos consuele. Necesitamos, Señor, de ti, de tu palabra en todo tiempo. Bendito Dios, a ti honor y gloria por los siglos de los siglos. Gracias, Señor. Amén. Amén. Es importante orar. A veces nosotros decimos, yo no tengo don de oración. Orar no es un don, es un mandato del Señor. La Escritura dice, la palabra dice, orad sin cesar. No es la oración, el orar como Efesios 4:11, que Dios puso, el Señor puso a unos apóstoles, profetas, oradores. No es así. La oración es deber, responsabilidad. Voy a decir, obligación de todo creyente. Siempre debemos estar orando. Debemos orar por nuestro país. Por el mes de octubre tendremos un acontecimiento, un hecho político muy importante. Y lamentablemente los que hacen política han echado a perder la política. Nuestro país está mal. Que el Señor tenga misericordia de nuestro país y que Dios dirija a todos los bolivianos que van a participar en la elección. Porque nosotros los que estamos en la edad de emitir, de dar nuestro voto, depende de nosotros, de todos los ciudadanos que están en la edad de dar su voto. Y necesitamos la dirección del Señor. Así que oremos. Dios bendiga a las hermanas, a los hermanos que participan en este ministerio de la oración que denominamos oración ayuno. Dios bendiga. Gracias, hermanas, hermanos, por orar por nosotros. Todos deberíamos aprendernos de este departamento de oración ayuno. También debemos seguir los consejos de los médicos, de las autoridades, de usar barbijo. Y todas las recomendaciones que nos hacen. Se escucha decir por ahí que nosotros somos hijos del Señor. Usan la palabra del Señor, ciertamente. En el Salmo 91 dice que la plaga no va a tocar a sus hijos. ¿Conocen ese pasaje, no? ¿Por qué no leemos? Aunque no vamos a leer, meditar en esa parte, pero miro el reloj, entonces parece que puedo. El Salmo número 91, el versículo 10. Todos conocen. Dice, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No dicen, ¿eso qué? Hay que sacarse la máscara, hay que sacarse el barbijo, así nomás. El Señor me cuida, dice su palabra. Y uno de los hermanos que habló así
está debatiéndose entre la vida y la muerte. El Señor nos dice que debemos tener prudencia. Leeremos el libro de Proverbios. También ustedes conocen el capítulo 22, versículo 3. Otro pasaje conocido. Y dice, el avisado ve el mal y se esconde, mas los simples pasan y reciben el daño. Entonces, también ustedes conocen a nosotros, cuando el capítulo 22, una enfermedad, versículo 3, toca hacer a nosotros, tenemos que hacer. Otro pasaje conocido, y dice, lavarnos las manos, usar alcohol, beber, responsabilidad, barbijo. ¿Quién vive? Cristo. Amén, gloria a Dios. Razón por la que digo vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios, vine a alabar a Dios. Tiempo y en la voluntad. ¡Da su nombre! ¿Quién vive? Cristo. Amén, gloria a Dios. Hermano, te invito a que puedas tomar asiento, mi hermano. Vamos a pasar en esta mañana. Vamos a invitar a nuestro querido pastor Cleto, que va a estar compartiéndonos Este día estamos paz de Dios, hermanos. Bendiciones. ¿Pueden escuchar? ¿Es audible? ¿Sí? Amén. Vamos a bendiciones. ¿Pueden escuchar? ¿Es audible? Los cultos sí van a ser un poco diferentes. Amén. El nombre que teníamos antes, 8:30 era vamos a ahora sencillamente se va a llamar culto primer. ¿Pueden escuchar? ¿Es audible? Los que hablan aymara, los que hablan castellano, los que hablan diferentes. Amén. El nombre que teníamos antes, 8:30 era vamos a ahora entonces sencillamente se va a llamar culto primer. ¿Pueden escuchar? Los hermanos de la iglesia Roca Eterna, una familia grande. Amén. El nombre que teníamos antes, 8:30. Vamos a hacer un tercer. Así que firmes, plantados en el Señor. Hoy vamos a meditar el Salmo número 119, versículo 9. El pasado domingo habíamos leído en este mismo Salmo 119, donde dice, la palabra de Dios es lámpara a mis pies, lumbrera a mi camino. La palabra de Dios ilumina nuestra vida diaria.
¿Y cómo va a iluminar? ¿Cómo nos va a alumbrar? ¿Que vamos a amarrar la Biblia a nuestros pies? No es así, ¿no? Pero a veces algunos hermanos entienden algo diferente de lo que la Escritura dice. Entonces dicen, para que yo tenga buen pensamiento, tenga buen sueño, descanse bien esta noche, entonces ponen la Biblia debajo de su almohada de cabecera. ¿Será así que la palabra nos cuida, nos guía? No, es por conocer, es leer, entender, comprender la palabra de Dios. Lean la Biblia, hermano. Lo que yo predico, enseño, digo, analicen a la luz de la palabra. Porque todos los predicadores tienen la Biblia en la mano. Hay personas que andan con la Biblia bajo el brazo. Pero nosotros tenemos que conocer, entender la Escritura, la palabra de Dios, por ti mismo. Hay pasajes fácil de entender en la Escritura, pero hay pasajes también que necesita poner empeño. Hay que esforzarse. En una leída uno no entiende. Si puedes leer 1000 veces, mejor vas a entender. Mientras estamos aquí en la tierra, una de las tareas de la iglesia, una de las tareas del creyente es conocer la Escritura, edificarse, nutrirse con la palabra de Dios. Esa es una de las tareas. Los hermanos que están viniendo recientemente, ¿hay alguno que viene por primera vez en este día? ¿Puede levantar su mano? Por allí. Dios te bendiga, hermano. Dios te bendiga. Lee la palabra. Si ya conoces al Señor, amén. Si todavía no, empieza a leer. No vas a entender mucho. Cuando leí la primera vez la Biblia, toda la Biblia, tenía 13 años, creo, entrando a 13 años. Mi papá había tenido una Biblia. Yo he sido el primer creyente en la familia, en la casa. Mis padres no. Pero no sé de dónde mi padre tendría la Biblia. Yo nací, crecí en el campo, en el altiplano paseño. El castellano no es mi primera lengua, no es la lengua de mamá. Después aprendí el castellano. Entonces, 13 años de edad, sabía leer, pero castellano, entender, muy difícil. Cuando llegué al libro de Apocalipsis, me hizo temblar, he debido entender algo. Temblé. Entonces, va a suceder así. Cuando leí el libro de Génesis, el capítulo 4, después el libro de Levítico, cuando leí el libro de Levítico, habla de sacrificios, de sacrificar animales, oveja, cabrito, vaca. Entonces habla de holocaustos. Entonces no entendí mucho. Entonces, cuando había llegado a leer la Biblia esa parte, entonces llegué a casa y le dije a mi papá, papá, ¿me regalas un corderito? Me dijo, ¿para qué? Quiero dar un sacrificio a Dios, le dije. No había entendido, hoy ya no se hace eso. Ese sacrificio que hacían en el Antiguo Testamento, un cordero, un cabrito, era símbolo, representaba el sacrificio del Señor Jesús. Señalaba eso. Entonces los que están recién en el Evangelio, lean la Biblia y posiblemente no entiendan mucho. Pero a medida que vayan leyendo, escuchando la palabra, la predicación en el templo, en los cultos, vamos a ir aprendiendo.
Entonces, vamos al Salmo 119, versículo 9. Es otro pasaje muy conocido. Dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Este pasaje es muy conocido, sobre todo para los jóvenes conocen. ¿Con qué limpiará el joven su camino? Y la respuesta es con guardar tu palabra. Entonces, cuando dice limpiar el camino, está hablando de santidad. ¿Cómo vivir en santidad? Y la respuesta es con guardar tu palabra, con guardar la palabra de Dios. Ahora, hablando de la santidad, para vivir en santidad, somos santos cuando el Señor nos perdonó. Si ustedes han estado siguiendo los meses anteriores, los cultos virtuales, yo he hablado del libro de Romanos. Y para entender pueden volver a reproducir, a escuchar otra vez y leer el libro de Romanos con mucha calma. Lean sobre todo el capítulo 6, el capítulo 7, el capítulo 8. Habla de la santidad, de la salvación. Romanos dice, todos somos pecadores. Todos somos pecadores. Y es así. Pero cuando nosotros hemos escuchado el Evangelio, la palabra de Dios, y llegó a nuestro corazón, entonces Dios nos dio la fe. La fe ni siquiera es nuestra, no es de nosotros. La fe es un don de Dios. Entonces, la persona, nosotros, hemos dicho, Señor, perdóname, soy pecador, soy pecadora. Y cuando hemos hecho esa confesión de fe, el Señor nos ha dicho, eres justo, justificado. Y también nos ha santificado en ese momento. Santificación quiere decir, santo quiere decir, pertenecemos, hemos sido separados del mundo, del pecado, para Dios. Ahora, ¿de quién somos? Somos de Dios. Somos de Dios a través de Jesucristo. Entonces, en el momento cuando ustedes, algunos se han arrodillado aquí adelante, otros en casa, otros en el camino, otros andando, porque entregarse al Señor, aceptar a Cristo, puede ser en cualquier lugar. Y en el momento que el Señor nos perdonó, en ese momento somos justificados. En ese momento somos santificados. Ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Entonces, en ese momento somos ya santos, santificados. Ese comienzo de la santidad llaman los teólogos, los maestros de la Biblia, santificación inicial, santificación posicional. Porque en ese momento Dios nos hace su hijo. Somos justificados, somos santificados y nos hace su hijo. Eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Tremendo, ¿no? Tremendo lo que Dios hace por nosotros los pecadores. Entonces, a partir de ese momento, nosotros tenemos que andar, vivir en santidad, vivir para Dios. Entonces, a eso se llama
santidad, santificación progresiva. Ahora tenemos que vivir para el Señor. Así que la santidad empieza cuando el Señor nos justifica, nos perdona en ese momento. Y la santidad progresiva es por obra del Espíritu Santo también. Eso habla Romanos el capítulo 8. Porque todavía nosotros estamos sujetos a este cuerpo. Entonces, ¿cómo estamos sujetos a este cuerpo? Miramos mal, escuchamos mal, hablamos mal. Somos tan imperfectos. Y el apóstol Pablo en el capítulo 7 de Romanos cuenta cómo él ha luchado. Y él dice, no, miserable de mí, pobre de mí. Lo malo que no quiero hacer, eso hago. ¿Me permiten cambiar mi máscara? Hay que venir preparado, ¿no? De manejar ahora un montón de máscaras. Entonces Pablo dice, miserable de mí, porque él quería ser santo por su propio esfuerzo, por sí mismo. Y dice, ¿quién me librará de este cuerpo mortal, de este cuerpo que peca? Porque estamos sujetos a este cuerpo todavía. Entonces dice, él entiende y dice, gracias a Dios por Jesucristo nuestro Señor. Y cuando yo me rindo al Señor Jesús, dice en el capítulo 8, el Espíritu Santo empieza a obrar en nosotros. Nosotros somos casa, morada del Espíritu Santo. Eres casa del Espíritu Santo. El Espíritu Santo está en ti, está en nosotros, todo el tiempo. Y no hay necesidad de decir cada mañana, como escuchamos predicaciones, enseñanzas por ahí. Entonces, dicen, ¿no? Al día siguiente se despierta y dice, bienvenido Espíritu Santo, buenos días. ¿A quién se dice bienvenido? A la persona que no es de la casa, es persona ajena, visitante. Y el Espíritu Santo no es visitante, está en nosotros. Y no hay necesidad de decir bienvenido Espíritu Santo cada mañana o en cada culto. Y Pablo entiende eso, dice gracias. Y el capítulo 8 de Romanos habla de la victoria, de la vida victoriosa en santidad. Entonces aquí en Romanos, entonces Dios nos santifica, nos justifica en Jesucristo. Es por obra del Espíritu Santo. Y en este Salmo 119, versículo 9, es también por la palabra de Dios. ¿Con qué limpiará el joven? ¿Con qué limpiará el anciano? ¿Con qué limpiará el niño su camino? ¿Cómo andará en santidad? Entonces dice por la palabra, por guardar tu palabra. Cuando dice guardar tu palabra no quiere decir agarrar la Biblia, empaquetar en papel de regalo y después en un lugar bonito guardar ahí, estoy guardando la palabra. Alguna persona ha hecho así, de veras. No es chiste, pero han hecho así. Otros dicen para que la palabra de Dios esté en mi corazón y mi mente, ponen debajo de la almohada. Duermen así. Otros ponen en el velador tan cerquita de la cabecera ahí.
Hay que memorizar, leer la Biblia, la palabra de Dios, pero poner en práctica. Márquense este Salmo 119. Leamos el Evangelio de Juan, el capítulo 17. Versículo 17 también. Juan 17, 17. Este capítulo 17 de Juan es la oración del Señor. Es la oración del Señor. Y está orando por sus discípulos y por nosotros. Y en su oración, Jesús orando, nuestro Señor orando, intercediendo por nosotros. Versículo 17 también dice, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Entonces nosotros aprendemos santidad, aprendemos vivir para Dios a través de la palabra de Dios. Por eso el salmista dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Cómo el joven andará en santidad? Dice, por guardar tu palabra, por obedecer la palabra de Dios. Por acatar la palabra de Dios. Entonces, es así como nosotros crecemos en santidad. Cada día. Hoy tenemos que ser mejores que ayer. Mañana mejores que hoy. Para el Señor. Y en todo. Entonces, el salmista, en esta estrofa hemos dicho, los salmos están divididos en estrofas, porque es poesía. La poesía hebrea es diferente a la poesía latina, castellana. Entonces, sí tiene versos, pero los otros libros de la Biblia no tienen versos, son versículos. Aunque aquí en los salmos están divididos en versículos también, pero tiene versos. Entonces, el versículo 9, ¿con qué limpiará el joven su camino? Con guardar tu palabra. Entonces, para conocer, para vivir en santidad, tenemos que leer, conocer la palabra de Dios. Lee la Biblia, lee. Y pon en práctica lo que aprendes. Lo que escuchas, predicaciones, enseñanzas en radio, televisión, de los pastores aquí, examina a la luz de la palabra. Examina. Entonces el salmista, ¿qué ha hecho para guardar, para conocer la palabra? Los versículos 9, 10, 11 muestran. Versículo 10, 11, 12, habla. ¿Qué estaba haciendo este joven salmista para guardar la palabra de Dios? Leamos. El versículo 10, el verso 10. Dice, con todo mi corazón te he buscado. No me dejes desviarme de tus mandamientos. ¿Qué había hecho este joven para andar en santidad? Buscar al Señor con todo el corazón al Señor Dios. Dice, te he buscado. Con todo mi corazón te he buscado. ¿Para qué? ¿Para qué le ha buscado? Para que Dios no le deje desviarse de sus mandamientos. El salmista dice, Dios, te estoy buscando para que no me dejes que me vaya por otro lado, por otro camino. Es como el niño que busca la mano de su papá, el niño pequeño que está aprendiendo a caminar.
está en la calle, busca la mano de su papá, de su mamá, ¿verdad? Y se agarra de la mano de papá, eso no importa, camina, porque sabe que está en las manos de su papá, de su mamá. Entonces, de la misma manera nosotros busquemos al Señor, busquemos en todo tiempo, y el Señor, a través de su palabra, nos va a guardar en santidad. Él nos va a guiar a través de su palabra para vivir en santidad. Vamos a vivir para el Señor. Tenemos que vivir para el Señor. Si todos los bolivianos entendieran esto, no tendríamos problemas como hoy pasamos todos los bolivianos. Si por lo menos todos los creyentes nos esforzáramos en tomarnos de la mano del Señor para no pecar, Bolivia sería otra nación. No tengo que hablar eso, pero sigamos. Versículo 11. ¿Qué hace para guardar la palabra del Señor, para andar en santidad? Versículo 11. En mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Para andar en santidad, Señor, dice, he guardado tu palabra en mi corazón. Para los hebreos, corazón y mente estaban conectados. Y en cierta medida entre nosotros también, ¿no? Porque si yo guardo en mi corazón la palabra de Dios, las recomendaciones de mis padres terrenales, guardo, pero está conectado, ¿no? Porque uno piensa, se recuerda. Y el salmista dice, para guardar tu palabra, para no pecar contra ti, para andar en santidad, dice, he guardado tus dichos en mi corazón. Así que, jóvenes, señoritas, hermanos, la palabra que aprendamos hay que guardar en el corazón, tener memoria, pensar en todo tiempo, pensar en todo tiempo. ¿Qué más hacía el salmista para andar en santidad? El versículo 12, el verso 12. Bendito tú, oh Jehová, enséñame tus estatutos. El salmista dice, no solamente buscar al Señor para no desviarme de tu palabra, no solamente guardar, sino dice, Señor, tú tienes que ser mi maestro. Enséñame, Señor. Eso significa que cuando nosotros leamos la Biblia, tenemos que orar, pedir al Señor. Enséñame, Señor, tu palabra, tu estatuto. Quiero entender, Señor. Sé mi maestro para no pecar contra ti. Entonces, para andar en santidad necesitamos que el Señor sea nuestro maestro. Entonces hay que tener por maestro al pastor, los diáconos, los maestros de la escuela bíblica. Pero qué mejor, el Señor nuestro maestro. Amén. Dios es nuestro maestro. El maestro por excelencia. El único. Hay maestros que impactan, ¿no? ¿Se acuerdan ustedes de esos maestros? Yo me acuerdo de un maestro en la universidad, un docente, cate, inflexible, vertical. No perdonaba ningún error. Y maestros así de veras ayudan. Los maestros tolerantes, flexibles, no son tanto de ayuda. Pero el Señor es maestro de los maestros. ¿Y qué más
hacía el salmista para andar en santidad, para guardar su palabra? Versículo 13 y 14. Dice, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Aquí está diciendo, para tener la palabra de Dios presente, memoria de la palabra de Dios. El salmista dice, no he solamente tenido tu palabra aquí, sino que he expuesto, he hablado, he contado a los demás. Entonces eso es lo que nosotros tenemos que hacer. La palabra de Dios que entiendas, aprendas, lees, escuchas, participa, haz conocer a los demás. Eso nos va a ayudar a vivir en santidad, a crecer en santidad. Dice, he contado tu palabra. Mis labios, con mis labios he contado todos tus juicios de tu boca. Entonces hemos dicho aquí en Salmos, cuando dice estatuto, dichos, camino, palabra, estatuto, ordenanza, está hablando de la Biblia, la palabra de Dios. Dice, tus juicios he contado a los demás. No me he callado, Señor. Entonces habla a los demás la palabra. Comunica. ¿Qué más? El versículo 14. Algo más que hizo para guardar la palabra de Dios, para andar en santidad. Dice, me he gozado en el camino de tus testimonios, más que de toda riqueza. Dice, me he alegrado, me he deleitado en tu palabra, Señor. Cuando nosotros recibimos billetes, dinero, ¿cómo se pone el corazón? Se alegra, ¿no? Cuando recibimos aguinaldo o el bono, si son dolarachos, mucho mejor, ¿no? Y el salmista dice, Señor, tu palabra ha sido más que la riqueza. Me he deleitado, me he alegrado, Señor. Entonces, gózate, alégrate en la palabra. Porque cuando uno lee, entiende, se alegra. La palabra, hemos dicho el pasado domingo, la palabra es nuestra posesión, nuestra herencia. Es nuestra posesión. Y dice, Señor, me he gozado, me he deleitado. Versículos 15, 16. Habla del futuro. Entonces, aquí el salmista, para guardar la palabra que había hecho, lo que estaba haciendo tiempo presente, versículo 13, 14, tiempo pasado, lo que había hecho en el pasado, y versículo 15, 16, lo que va a hacer en el futuro. Y dice, en tus mandamientos meditaré. Tiene que ver con el cerebro, con la mente. Señor, para andar en santidad, voy a meditar tus palabras, tus mandamientos. En tus mandamientos voy a meditar. Voy a pensar. Dos, ¿qué más va a hacer? Consideraré tus caminos. La palabra de Dios nos dice cómo es el camino que Dios ha preparado para nosotros. La vida diaria. Y hemos dicho nuestro camino de la tierra a los cielos. Porque nuestra morada
no es aquí. Estamos en este mundo, pero no somos del mundo. Entonces la palabra de Dios nos enseña el camino.